Antonia Bastos nunca pensó que su vida cambiaría de manera tan abrupta. Durante años, vivió envuelta en una rutina silenciosa, llena del olor de libros antiguos y del suave sonido de la lluvia que caía sobre las calles de piedra de Itaporanga. Era una mujer inteligente y sensible, que encontraba refugio en las páginas amarillentas de las novelas clásicas mientras intentaba ignorar el vacío creciente dentro de su hogar. Su matrimonio con Eduardo Bastos se había convertido en algo distante y mecánico. Él llegaba tarde, evitaba conversaciones largas y siempre mantenía el celular cerca, como si escondiera algo. Ella sentía en el aire la presencia de otra mujer, impregnada en el dulce perfume que se adhería a su ropa. Pero, hasta entonces, prefería aferrarse a la ilusión de que todo aún podía arreglarse. Sin embargo, esa noche lluviosa, el destino se encargaría de arrancar el velo de sus ojos. Eduardo entró en casa tarde, con el cabello mojado pegado a su frente, su expresión cargada de desinterés. Murmuró algo sobre estar cansado y pasó directamente por Antonia, sin siquiera mirarla. Su corazón pesaba en el pecho, apretado por una certeza que ya no podía ignorar. Al día siguiente, en el trabajo, su amiga y compañera de biblioteca, Georgina Mendoza, notó su mirada perdida y la llevó a un rincón entre los estantes de libros polvorientos. «Necesitas saber la verdad, Antonia. No se puede seguir viviendo así», susurró, con los ojos brillantes de esa determinación que siempre la acompañaba. Y fue esa misma noche, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada, que Antonia encontró el valor. Esperó a que Eduardo se durmiera, abrió su laptop y comenzó a revisar. Lo que encontró fue mucho peor de lo que imaginaba. Las pruebas estaban allí, frías e indiscutibles. Fotos de Eduardo y Claudia Nogueira, sonrisas intercambiadas en lugares que Antonia reconocía, restaurantes donde ella y Eduardo solían ir cuando aún eran felices. Había mensajes entre ellos, algunos burlones, otros llenos de promesas y secretos que la excluían por completo. Pero lo peor eran los correos electrónicos. Entre declaraciones vacías, Antonia encontró algo más perturbador: documentos financieros, transferencias sospechosas, contratos firmados a nombre de terceros. Su marido no solo era un traidor, también era un ladrón. El shock llegó primero, seguido por un frío en la espalda y la respiración entrecortada. La habitación pareció girar por un momento. Era como si estuviera leyendo la historia de otra persona, algo distante, irreal. Pero allí estaba su nombre en los correos, mencionado entre bromas sarcásticas. Claudia se refería a ella como un estorbo, un peso muerto en la vida de Eduardo. Y él no la contradecía. El aire se volvió pesado, sofocante. Antonia cerró la laptop con fuerza. El ruido resonó en la habitación silenciosa. Miró al hombre acostado en la cama, respirando tranquilamente, ajeno al huracán que acababa de formarse dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que tristeza. Sintió rabia. Al día siguiente, Antonia decidió que no podía enfrentar esto sola. Camino al trabajo, la lluvia fina mojaba los adoquines de las calles estrechas de Itaporanga, reflejando las luces anaranjadas de los viejos postes. Se ajustó el abrigo contra su cuerpo y se apresuró hacia la biblioteca. Tan pronto como llegó, Georgina notó la expresión en su rostro. «¿Lo descubriste, no es así?», preguntó sin rodeos. Antonia simplemente asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Y hay más», añadió, entregándole una memoria USB donde había copiado los archivos más importantes. Georgina tomó el dispositivo con cuidado, como si sostuviera algo inflamable. «Esto no puede quedarse solo entre nosotras. Necesitamos ayuda». Fue entonces que mencionó a Gervasio Costa, un detective privado conocido por desenterrar secretos que nadie más podía encontrar. Al principio, Antonia dudó. Parecía absurdo contratar a un investigador para seguir a su propio marido, pero la sensación de traición crecía dentro de ella como un veneno. Eduardo no solo la había engañado emocionalmente, también estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que podría destruirla financieramente si no tenía cuidado. Esa misma tarde, Georgina hizo una llamada rápida, y al día siguiente, Antonia se encontró sentada frente a Gervasio. Era un hombre de unos 50 años, de piel morena y cabello gris, con ojos penetrantes
que parecían ver más allá de lo obvio. Mientras ella hablaba, él escuchaba en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. Cuando terminó, él soltó un suspiro pesado. Esto no es solo una traición, señora Bastos. Su marido está metido en algo grande, y si quiere justicia, tendrá que estar preparada para lo que vamos a encontrar. Antonia salió de la oficina de Gervasio sintiéndose exhausta, como si hubiera envejecido años en una sola tarde. El olor a café fuerte y tabaco impregnado en el ambiente aún se adhería a su ropa, pero apenas lo notaba. Su mente giraba en torno a las palabras del detective. Su marido está metido en algo grande. La lluvia aún caía suavemente mientras caminaba de regreso a casa, sintiendo cada gota deslizarse por su rostro como un recordatorio de su nueva realidad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de conocer al hombre con quien había compartido su vida durante los últimos años. El Eduardo que besaba su frente cada mañana antes de ir al trabajo no era el mismo hombre que desviaba dinero y se reía de ella a sus espaldas. Esa noche, Antonia sintió el peso del silencio en su casa como nunca antes. Eduardo llegó tarde, como siempre, cargando ese perfume que ya no necesitaba fingir no reconocer. La saludó con un gesto vago y se dejó caer en el sofá, abriendo una aplicación en su celular sin siquiera preguntarle cómo había estado su día. Ella lo observó durante un largo rato, analizando cada detalle que antes ignoraba. La forma en que fruncía el ceño mientras tecleaba, la falta de esfuerzo por ocultar su indiferencia. Por primera vez no sintió tristeza, solo desprecio. En los días siguientes, Gervasio comenzó a recopilar información, siguiendo a Eduardo discretamente y analizando sus movimientos financieros. Lo que encontró fue aún peor de lo que Antonia temía. Eduardo y Claudia estaban involucrados en un esquema de desvío de dinero millonario, utilizando empresas falsas para lavar fondos. Era un juego peligroso, y cuanto más descubría Antonia, más se daba cuenta de que su marido no era solo un traidor, sino un criminal. Las pruebas comenzaron a acumularse: registros bancarios, transferencias sospechosas, contratos firmados con nombres falsos. La verdad era clara. Eduardo no solo quería engañarla emocionalmente, sino que también pretendía robarle todo lo que pudiera antes de que ella se diera cuenta. Pero entonces, cuando pensaba que nada podría empeorar, la vida le dio otro golpe. Su padre, Renato Bastos, sufrió un ataque cardíaco repentino y fue llevado de urgencia al hospital. Antonia apenas tuvo tiempo de procesarlo. Todo sucedió demasiado rápido. Una llamada en la tarde, la voz angustiada de un empleado de la empresa diciendo que se había desmayado. Luego, la carrera al hospital, el fuerte olor a desinfectante en los pasillos blancos y fríos, la mirada seria del médico cuando la llamó aparte. «Lo siento, señora Bastos. Hicimos todo lo que pudimos». Y así, en un instante, Antonia perdió al único pilar que le daba fuerzas para seguir adelante. Funeral de Renato Bastos fue una ceremonia breve pero pesada. La ciudad de Itaporanga, con sus calles antiguas y arquitectura colonial, parecía aún más sombría ese día. La lluvia no cesaba, como si el cielo compartiera el dolor de Antonia. Mientras veía el cuerpo de su padre ser enterrado, una sensación de vacío se apoderó de su corazón. La pérdida era inmensa, pero lo peor era darse cuenta de que, en medio de todo ese duelo, Eduardo estaba allí, impasible, cumpliendo formalidades como si fuera un simple extraño. No hubo consuelo en su mirada, ningún gesto de cariño o compasión. Estaba allí solo para mantener las apariencias, y eso parecía aún más cruel que cualquier cosa que ella pudiera imaginar. Antonia apenas pudo comer o dormir en los días siguientes. El dolor por la pérdida de su padre era enorme, pero el vacío dejado por Eduardo, con su indiferencia y frialdad, parecía aún más profundo. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. El duelo, aunque abrumador, la estaba transformando de alguna manera. La mujer que antes se había conformado con la traición y las mentiras, ahora comenzaba a sentir una fuerza que no sabía que tenía. Ya no era sumisa, ya no era silenciosa. Cuando, al final de la semana, Felipe Moreira, el abogado de la familia, la llamó para una reunión. Antonia apenas podía imaginar lo que él tenía que decir. Felipe llegó a la casa de Antonia con un semblante grave.
Tenía las manos sudorosas y estaba nervioso, pero al sentarse, su expresión cambió. Estaba a punto de contarle algo que ella no esperaba escuchar. Antonia, tu padre dejó una fortuna significativa. Además de las propiedades e inversiones que tenía, también dejó una participación en la empresa. Ahora eres una de las dueñas, y eso cambia muchas cosas. Ella se quedó allí, estupefacta, tratando de comprender lo que él decía. El shock fue tan grande que apenas pudo procesar sus palabras. La herencia de Renato Bastos no era solo un consuelo, era un arma, una poderosa defensa contra Eduardo y todo lo que él planeaba. Cuando Felipe le entregó los documentos del testamento, Antonia los miró con las manos temblorosas. Ese pedazo de papel ahora era su salvación, y sabía que Eduardo haría cualquier cosa para arrebatárselo. Él no sabía que ella ya estaba preparada. Durante todos esos días de tensión y sufrimiento, Antonia había guardado los documentos originales en un banco seguro, dejando solo copias en casa. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero ahora tenía algo concreto, algo que podía usar. Eduardo no tenía idea de lo que se avecinaba. La presión sobre Antonia aumentaba cada día. Eduardo comenzaba a mostrar su verdadero rostro, más agresivo e impaciente. La herencia, ahora en sus manos, era una fuente de discordia. Él quería más que nunca que ella invirtiera la fortuna en sus negocios, sin importarle que ella supiera exactamente lo que él había hecho. Antonia se negó con firmeza, alegando que aún estaba evaluando las opciones. Esto solo lo hizo más hostil, pero con cada palabra suya, algo dentro de ella se solidificaba. Ya no era una mujer al margen de su propia vida. Estaba tomando las riendas, paso a paso. Fue en una noche fría, mientras Eduardo estaba nuevamente ausente, que ocurrió lo peor. Él, en un acto de desesperación, llevó a Claudia a su casa. La mirada de Antonia al verlos juntos fue como una cuchillada en su corazón. Claudia, sentada en el sofá, parecía estar en su casa, como si aquella fuera una batalla ganada. Eduardo, con una sonrisa arrogante, miró a Antonia, que estaba paralizada en la puerta. «Ya te lo dije, Antonia. Todo lo que está aquí, todo lo que tenemos, es mío. Tú ya no tienes nada». Sus palabras resonaron como un golpe final, pero en ese momento algo en Antonia se rompió. Ya no iba a ser la espectadora de su propia vida. Claudia, aprovechando la oportunidad para atacar, se burló de Antonia, hablando de su vida simple y de su falta de atractivo para Eduardo. El dolor y la humillación eran inmensos. Pero algo dentro de Antonia se encendió. Las palabras de Claudia caían sobre ella como agua fría, pero en lugar de quebrarla, hacían que el fuego dentro de ella creciera aún más. «¿Crees que puedes destruirme, Claudia?», dijo Antonia con voz firme. «Tú y Eduardo creen que me están derribando, pero solo me están ayudando a encontrar mi fuerza». La tensión en el aire era palpable. Eduardo intentó ignorar la fuerza que comenzaba a emanar de Antonia, pero ella ya no estaba dispuesta a callarse. Él se levantó, tratando de intimidarla, pero fue Antonia quien dio el primer paso. «Si no te vas ahora, entregaré todo, todas las pruebas de tu fraude y traición. Las llevaré a la policía y acabaré con todo lo que has construido». Ella no sentía miedo. El miedo había desaparecido en esa casa, y lo que quedó fue una mirada de pura determinación. Eduardo, furioso, intentó arrebatarle los documentos de la herencia a la fuerza, pero ella se mantuvo firme, negándose a ceder. La pelea se intensificó. Eduardo, en un acto de venganza, arrojó los papeles al fuego de la chimenea. Antonia miró en silencio, mientras las llamas comenzaban a consumir lo que él creía que era su victoria final. Pero, para su sorpresa, él no sabía que esos eran solo copias. Ella guardaba los originales en un lugar seguro, y el fuego no podía destruir la verdad que contenían. La sensación de venganza fue deliciosa, pero no había tiempo para celebrar. Era hora de dar el siguiente paso. Eduardo estaba perdido, y ella lo sabía. Antonia sintió una ola de alivio al darse cuenta de que Eduardo no había destruido su última línea de defensa, pero pronto fue reemplazada por una sensación de urgencia. No había más espacio para dudas. Él estaba a punto de hacer todo lo necesario para recuperar el control, y Antonia sabía que a partir de ese momento las amenazas se volverían reales.
No podía permitirse esperar más. La tensión en casa aumentaba cada día, y cada noche sentía sus nervios más al límite. Pero, lo más importante, sabía que había llegado el momento de actuar. El miedo que antes la paralizaba ahora se convertía en combustible para su decisión. Decidida a no permitir que Eduardo tuviera otra oportunidad de destruir su vida, Antonia buscó a Gervasio para discutir el siguiente paso. El detective, siempre calmado y metódico, recibió la noticia con la seriedad que el caso requería. «Tienes razón», dijo mientras revisaba los documentos. «Es hora de llevar esto a la policía». Antonia sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, pero también sabía que era la única manera de asegurarse de que Eduardo y Claudia pagaran por lo que habían hecho. Ya no podía vivir bajo la sombra de sus mentiras, y la única manera de liberarse era enfrentar la verdad de frente. Pero algo más la inquietaba. Incluso con las pruebas en sus manos, incluso con la policía a punto de intervenir, sentía que Eduardo aún tenía poder sobre ella. Él no se rendiría fácilmente. Sabía que, si tenía la oportunidad, haría lo imposible para manipular la situación a su favor. Y si la encontraba vulnerable, si lograba que sintiera miedo de perderlo todo, ¿qué haría entonces? La idea de huir, de desaparecer por un tiempo, comenzó a tomar forma en su mente. Si estaba fuera de su alcance, podría encontrar la paz necesaria para lidiar con todo. A la mañana siguiente, después de una noche con pocas horas de sueño, Antonia tomó la decisión. No podía esperar más. Antes que nada, debía asegurarse de que sus pruebas estuvieran a salvo y que nadie supiera de sus planes. Escondió las copias de los documentos en un lugar seguro dentro de la casa y, con el corazón acelerado, preparó una maleta sencilla, llevando solo lo esencial. La casa de playa de su padre, aquella que había heredado tras su muerte, parecía el refugio perfecto. Era un lugar apartado, lejos de los ojos de Eduardo y de la ciudad. Allí podría respirar, pensar y planear su próximo movimiento. Antonia sintió el peso de la decisión al dar el primer paso para dejar la ciudad. El día estaba nublado y la lluvia parecía acompañar su huida silenciosa, como si la naturaleza compartiera su angustia. Cuando el auto salió del garaje, miró por última vez la casa que había sido escenario de tantas mentiras y traiciones. Ese lugar, que alguna vez fue su hogar, ahora le parecía extraño, como si ya no fuera parte de su historia. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que, si se quedaba, sería devorada por las sombras de todo lo que había vivido. El viaje a la casa de playa pareció interminable. Cada kilómetro recorrido la alejaba más de la pesadilla que había sido su vida en los últimos meses. Pero el alivio que sentía era momentáneo. Su mente no dejaba de trabajar, pensando en Eduardo, en Claudia, en las amenazas que él ya había hecho y en la posibilidad de que estuviera vigilando sus pasos. Sabía que no sería fácil esconderse y que, en el momento en que él se diera cuenta de su ausencia, comenzaría a buscarla con más intensidad. Antonia ya no quería ser una presa fácil. Se sentía observada, acorralada, como si cada movimiento que hiciera fuera vigilado. Al llegar a la casa de playa, el ambiente parecía diferente a todo lo que conocía. Las olas, rompiendo suavemente en la arena, y el sonido del viento eran reconfortantes, pero aún así, no lograban aliviar el peso que cargaba. Antonia entró a la casa, revisó todas las puertas y ventanas y se encerró, como una medida de precaución. Sabía que, mientras estuviera huyendo, necesitaría mantener la calma y no dejarse consumir por el miedo. Se sentó un rato escuchando el sonido del mar y lentamente comenzó a planear lo que haría a continuación. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Fue en esa tarde silenciosa, con el cielo cargado y el viento soplando fuerte, que Antonia tomó una decisión crucial. No podía vivir con el peso de la duda, con la constante sensación de que Eduardo estaba cerca, listo para hacer su próxima jugada. No esperaría a que él la encontrara. Antes de que eso sucediera, daría el siguiente paso y entregaría las pruebas a la policía. La verdad debía salir a la luz, no solo por ella, sino por todas las personas que Eduardo y Claudia habían manipulado y dañado. No importaba cuán difícil fuera.
Sabía que esa era la única manera de recuperar el control de su vida. El cielo estaba aún más gris cuando Antonia tomó la decisión de actuar. La presión que sentía dentro de sí se volvía insoportable, como si las paredes de la casa de playa se cerraran a su alrededor. Tomó el teléfono y con las manos ligeramente temblorosas marcó el número del investigador Ramón Oliveira, un policía especializado en crímenes financieros que había conocido a través de Gervasio. Cuando la voz grave de Ramón respondió, sintió un alivio inmediato, como si una parte del peso que cargaba se compartiera. «Tengo todo», dijo Antonia, casi sin creer las palabras que salían de su boca. «Las pruebas contra Eduardo y Claudia. Es hora de detener todo». Ramón fue directo al punto. Sabía lo que estaba en juego, y la manera en que Antonia hablaba dejaba claro que ya no estaba dispuesta a ser una víctima. «Envíame todo lo que tengas, Antonia. Me aseguraré de que paguen por lo que hicieron», dijo con firmeza. Antonia sintió que un nudo se deshacía en su garganta. Finalmente, estaba haciendo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Ya no estaba sola. Todo lo que había enfrentado ahora parecía tener un propósito, pero al mismo tiempo, una sensación de vulnerabilidad la invadió. Si Eduardo o Claudia descubrían lo que estaba haciendo, estaría en grave peligro. La noche cayó, y Antonia supo que no había vuelta atrás. Al día siguiente, haría lo que debía hacer. Pero antes de dormir, no podía dejar de pensar en todo lo que la había llevado hasta allí. El matrimonio destruido, las mentiras, la traición. Se sintió como una extraña, como si la mujer que había sido antes se hubiera disuelto para dar paso a esta nueva versión de sí misma, más fuerte y decidida. Cuando se acostó, la lluvia seguía golpeando las ventanas de la casa de playa, como una canción triste y melancólica. Pero, dentro de ella, había un fuego de determinación que ardía con intensidad, consumiendo las últimas dudas. Antes del amanecer, Antonia ya estaba de pie, con una sensación de urgencia pulsando en su pecho. Sabía que el tiempo estaba en su contra. Cuando el sol apenas tocaba el horizonte, envió todas las pruebas a Ramón. No había más tiempo que perder. Cerró la puerta de la casa y hizo un último ajuste a los documentos, preparándose para la huida definitiva. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sentía que, finalmente, estaba tomando el control. Eduardo ya no la amenazaría. Claudia no tendría más poder sobre su vida. Había dado el primer paso, y ahora todo dependía de la fuerza que había cultivado dentro de sí. Antonia esperó ansiosamente la respuesta de Ramón. Cada minuto parecía una eternidad mientras caminaba de un lado a otro en la casa de playa. El sonido de las olas rompiendo a lo lejos parecía cada vez más distante, como si estuviera en un lugar diferente ahora. El teléfono no sonaba, y el silencio aumentaba la presión dentro de ella. Finalmente, alrededor de las 11 de la mañana, llegó el mensaje que tanto esperaba. Ramón había recibido las pruebas y ya estaba en contacto con la policía. «Estamos en movimiento. Hiciste lo correcto», escribió. El alivio que sintió Antonia fue profundo, pero no duró mucho. Sabía que, aunque estaba tomando las medidas correctas, la verdadera batalla aún estaba por venir. El teléfono sonó de repente, haciendo que Antonia saltara. Era Gervasio. «Antonia, no sé cómo te sientes ahora, pero necesito ser honesto contigo. Ellos van a contraatacar. Eduardo ya sabe algo. Se deshizo de algunos documentos y trató de borrar pistas. No sé cuán segura estás». El corazón de Antonia se aceleró. «¿Él sabe?», preguntó, casi sin creerlo. Gervasio fue enfático. «No sé si sabe todo, pero sospecha que tienes algo contra él. Debes tener cuidado». Antonia sintió una ola de pánico, pero rápidamente la apartó. Ya había tomado todas las precauciones posibles. Ahora no había espacio para el miedo. Ya no iba a huir. No esta vez. Con la sensación de que el juego estaba a punto de intensificarse, Antonia fue al banco donde había guardado los documentos originales de la herencia. Sabía que si algo sucedía, esas pruebas serían su última defensa contra todo lo que Eduardo pudiera hacer para tomar el control de su vida. Después de almacenar copias digitales en lugares seguros, guardó los originales en una caja de seguridad
cuya ubicación solo ella conocía. Ya no quería confiar en nadie más que en sí misma. Los minutos se estiraban interminablemente y Antonia comenzó a planear su próximo movimiento. Debía garantizar su seguridad, no solo legalmente, sino también físicamente. Incluso en el aislamiento de la casa de playa, la sensación de peligro parecía acercarse con cada respiración. Las horas pasaron lentamente, y Antonia no pudo evitar imaginar la expresión de Eduardo cuando supiera que la policía estaba en camino. ¿Sería capaz de hacer algo irracional? Sabía que ya había actuado con crueldad en el pasado, pero ahora, sin sus trucos financieros y con la amenaza de la policía sobre él, ¿qué más sería capaz de hacer? Se preguntaba si intentaría manipularla una vez más, si usaría sus palabras como un arma final. Pero no, Antonia había aprendido. No habría más espacio para sus mentiras. La lluvia finalmente cesó por la tarde, y fue en ese silencio, roto solo por los sonidos de la naturaleza, que Antonia sintió algo diferente en su pecho. No era miedo ni inseguridad lo que la dominaba, sino una creciente sensación de fuerza. Había tomado una decisión, y cada paso la había acercado más a la libertad. Incluso si todo a su alrededor parecía desmoronarse, sabía que ahora tenía el control. Ya no era la esposa abandonada, la mujer que se escondía en las sombras del miedo. Era una nueva Antonia, una mujer que enfrentaba su propia verdad. No había vuelta atrás. Se sentó un rato, observando el mar, sus olas que venían y se iban, como las fases de su vida. Finalmente, tomó el teléfono y llamó a Ramón nuevamente. «Todo está listo. Ahora depende de ti». La voz de Ramón, más calmada, respondió. «Va bien, Antonia. Solo mantén la calma. La policía ya está tras él». Al colgar, Antonia sintió que un peso se disipaba. Sabía que la decisión que había tomado cambiaría su vida, para siempre, pero también sabía que ya no estaba sola. La noche llegó una vez más, pero esta vez no trajo la angustia de antes. Antonia sentía que el peso en su pecho, que antes parecía insoportable, ahora era más ligero. Estaba viviendo el momento que tanto había temido, pero al mismo tiempo sentía una fuerza interna que nunca antes había imaginado tener. Sabía que Eduardo y Claudia intentarían hacer algo, pero la sensación de estar en control ahora era innegable. Antonia ya no estaba huyendo, no estaba a merced de sus manipulaciones. Se sentía dueña de sí misma. La mujer frágil e insegura que se había alejado de todo lo que conocía estaba siendo reemplazada por alguien que finalmente se había encontrado, alguien que se negaba a ser derrotada. En las semanas siguientes, la vida de Antonia tomó un giro inesperado. Eduardo, sabiendo que la policía ya tenía acceso a todas las pruebas, intentó recurrir a sus viejos trucos, tratando de manipular la situación. Pero todo lo que logró fue hundirse más en las mentiras que había creado. Cuando las investigaciones avanzaron, las pruebas contra él se volvieron irrefutables. Claudia, con su actitud arrogante, tampoco escapó de la justicia. Ambas vidas quedaron arruinadas, y con cada paso que la policía daba hacia ellos, Antonia sentía una mezcla de alivio y venganza, no porque deseara el mal para ellos, sino porque sabía que era una justicia merecida. Mientras el caso contra ellos tomaba forma, Antonia tuvo que enfrentar otra cuestión importante: la pérdida de su padre. Renato Bastos había partido de manera repentina, dejando un vacío en su corazón que nada podía llenar. Pero con el tiempo comenzó a entender el legado que él le había dejado. No eran solo los bienes materiales que había heredado. Él le había dejado algo más profundo: la fuerza para enfrentar desafíos, el coraje para tomar decisiones difíciles y, sobre todo, la capacidad de seguir adelante, incluso cuando parecía imposible. Antonia comenzó a ver lo que quedaba de la vida de su padre no como una carga, sino como una bendición que le permitía comenzar de nuevo. Lo que él siempre le decía, que la vida está hecha de elecciones, nunca había tenido tanto sentido. Antonia decidió entonces comenzar de nuevo. La casa de playa, que había sido su refugio, se convirtió en un nuevo hogar para ella. Pero no fue solo el espacio físico lo que cambió. Ella misma cambió. En lugar de ser una prisionera de sus propias inseguridades, se transformó en alguien que sabía exactamente lo que quería de la vida.
Ya no importaba lo que los demás pensaran de ella o lo que había perdido en el camino. Lo que importaba era el futuro que estaba construyendo. Y ese futuro, sabía, no estaría más moldeado por mentiras y traiciones, sino por las decisiones que tomara de ahí en adelante. El proceso judicial siguió su curso, y Eduardo y Claudia finalmente fueron responsabilizados por sus crímenes. Antonia, sin embargo, no se dejó consumir por esa victoria. Para ella, el verdadero triunfo estaba en haber recuperado su identidad, en haber superado los miedos que la atormentaban y en haber puesto un alto a todo lo que la hacía sentirse frágil. Sintió que, al mirar hacia atrás, todo lo que había sucedido tenía un propósito. Cada paso, cada momento de dolor y cada lágrima habían sido necesarios para que se convirtiera en quien era ahora, una mujer fuerte, decidida, capaz de enfrentar cualquier tormenta. Y, por primera vez, miró hacia el futuro con esperanza. Antonia finalmente estaba en paz con la mujer en la que se había convertido, y al mirar el mar ese día, con la brisa suave acariciando su rostro, supo que, aunque el pasado no podía borrarse, el futuro estaba en sus manos. La vida se había convertido de repente en un lienzo en blanco, listo para ser llenado con todo lo que ella quisiera, y tenía todas las herramientas necesarias para pintar la obra maestra de su propia historia.